Bueno, continuando con esta serie de laboratorios de Django, vamos a ver ahora el uso, creación de modelos. Antes de entrar en este tema, es necesario que entiendas que todo sistema web, toda aplicación web, siempre tiene que interactuar con una base de datos. Son realmente pocas las aplicaciones web que digamos que, a menos que sea un demo, no actúe con una base de datos. ¿Por qué? Porque la información siempre tiene que persistir. ¿Qué significa esto? Que tiene que quedar almacenada en algún lado. No puede la información simplemente estar ahí sin almacenarse. Porque después si tú quieres entrar, por ejemplo, en un catálogo de productos, de un e-commerce o en Netflix para ver las películas, eso tiene que estar registrado en algún lugar. Comúnmente esto se registra en una base de datos. ¿Sí? No voy a hablar aquí sobre base de datos ni los conceptos. Te voy a dejar unos links con tutoriales de base de datos que también yo he dado. Entonces, para que tú revises todo lo que necesites sobre base de datos si eres nuevo en este tema. Ahora, si no eres nuevo, si eres nuevo completamente en este tema de base de datos, también lo bueno de Django es que Django trabaja la manipulación de base de datos con un ORM. Un ORM básicamente es, digamos, una librería, si se puede decir, que lo que hace es convertir una base de datos en un modelo de clases. Si tú has llevado ya los videos básicos de Python, si no, igual te voy a dejar el link a esa lista de reproducción totalmente gratuita. Ahí te explico una clase específicamente que es de programación orientada a objetos con Python. Ahí hablamos sobre lo que es una clase, hablamos sobre lo que es un objeto, ¿sí? Entonces, básicamente la idea de esto es que ahora tú trabajes una base de datos como si fueran clases. Digamos, la tabla va a ser una clase. Los atributos, recuerda que una clase tiene atributos y métodos. Los atributos de la clase van a ser los campos de la tabla y los métodos van a ser las sentencias SQL que yo puedo ejecutar. Te voy a mostrar un ejemplo gráfico de esto. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una clase llamada receipt, que básicamente, digamos, es el nombre que tendría la tabla. ¿Sí? Este tiene, hereda, recuerda que cuando yo hago entre paréntesis, creo una clase y entre paréntesis le pongo el nombre de otra clase, lo que está haciendo es heredar los atributos y métodos de esa clase, esa es la clase padre, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a heredar de esto? Porque Django tiene una clase padre llamada models, que es donde están todas las funcionalidades que necesitamos, básicamente el ORM que te comentaba, ¿sí? Entonces, luego los atributos, que vienen a ser los campos, uno se va a llamar name y otro se va a llamar image. Y tienen tipos de datos. Ese se llama char file, que es un tipo de dato, digamos, string o cadena. Image file es un tipo de dato inclusive especial, que también guarda en cadena, pero también permite subir imágenes. Esto lo vamos a ver a fondo después, porque Django tiene toda una funcionalidad para esto, ¿sí? Ahora, comúnmente esto, cuando yo lo llevo a una tabla, el ORM lo que va a hacer es convertir esta clase que yo acabo de definir en Django y la va a convertir en una tabla, mira, y crea una instrucción DDL, que es como se conoce ese tipo de sentencia, donde hace un create table, el nombre mismo receive, le pone en un campo ID, aquí no hay campo ID, y esto es porque Django conserva las buenas prácticas y sabe que por defecto toda tabla debe tener un campo ID que sea primary key, que sea clave primaria. ¿Sí? Nuevamente, si no estás familiarizado con base de datos, te voy a compartir un link para que mires un repaso de base de datos. Pero básicamente lo que debes entender es que toda tabla debe tener un único identificador. Y ese identificador se conoce como ID. ¿Sí? Y es un primary key. Luego tiene el campo name que has puesto aquí. Este char file que tiene un max len de 150 se convierte en un varchar de 150, que es un tipo de dato de base de datos. Y la imagen se convierte en un tipo de dato blob. Esto puede ser en una base de datos MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Django soporta bueno, soporta por defecto 4 bases de datos, si no me equivoco. SQLite, que es la que viene por defecto y la que vamos a utilizar en este laboratorio. Soporta también MySQL, PostgreSQL y Oracle por defecto. Adicionalmente, con librerías te puedes trabajar con SQL Server u otras bases de datos, inclusive con bases de datos no relacionales, pero no es su fuerte, no está diseñado para eso. Pero también se puede hacer.
¿sí? Entonces, esto básicamente es lo que hace un ORM. Un ORM te va a permitir trabajar una base de datos como si estuvieras trabajando con clases y objetos. Por lo tanto, tú no tienes que utilizar sentencias SQL. Así que si no sabes nada de SQL, no te preocupes que aquí no vamos a ver nada de SQL, pero vamos a generar SQL internamente. Y esto lo bonito es, ahorita lo vamos a hacer con SQLite, que es la base de datos que viene por defecto configurada con Django, pero después tú la puedes migrar a un MySQL, a un Oracle, a un Postgres, a donde tú quieras. Eres independiente de la base de datos. Bien, entonces vamos ahora a continuar con nuestro ejemplo. Ya yo creé aquí en mi unidad C, como estamos haciendo, Django App 03, nos toca la 03, ¿sí? Y voy a abrir esto con Visual Studio Code. Es mi editor favorito y el que te recomiendo también, ¿sí? Bueno, me salen varios mensajes, no los voy a tomar. Abro un terminal, New Terminal. Sigo trabajando con Command Prompt, ¿sí? Porque es lo que todos tienen en su máquina. Y aquí voy a crear mi entorno virtual. Vamos a volver a hacer esto porque hay que repetirlo, hay que repasarlo. Python -m de module, bem, y aquí le pongo mi bem, ¿sí? Python -m, bem, mi bem. Y lo va a crear. Bien, ya tengo aquí. Ahora, recuerda, para activarlo tengo que utilizar bem, o mi bem, perdón. Mi bem / scripts. Ahí tengo que darlos. Mi bem / puedes presionar solamente una tecla y presionas tab y lo autocompletar. La tecla, presiono tab. Mi bem / scripts / activate. Y ya está activo. ¿Cómo me doy cuenta que está activo? Porque aquí me lo marca así. Delante del prompt de C me marca esto. Y aquí voy a hacer un pip install de Django, como siempre lo he venido haciendo, ¿sí? Ahí me va a instalar Django. Vamos a esperar a que termine de instalar. Perfecto, ya lo instaló. Ahora voy a siguiente comando. Recuerda los comandos. Django-admin start project lab 03 en este caso porque es nuestro tercer laboratorio. Perfecto, ya lo creo. Ingreso al lab 03, ingreso al laboratorio 03 y ahí ejecuto Python manage.py startup y vamos a seguir con nuestra encuesta, ¿sí? Vamos a seguir con nuestra aplicación de encuesta. Listo. Te repito los comandos. Django admin para crear el proyecto. Python manage.py startup para crear la aplicación. Diferencia entre Django admin y Python manage.py es que uno ejecuta los comandos a nivel global y otro ejecuta dentro de la aplicación del proyecto. Y dentro de mi carpeta Lab03 se ha creado estas dos carpetas. Lab03 que es del proyecto y encuesta que es de la aplicación que acabo de crear. Nuevamente en Settings, siguiente paso, en Settings voy a ir a Install Apps y aquí voy a poner encuesta. Voy a poner toda la ruta, encuesta.apps.encuesta.config. ¿Listo? Esa es toda la ruta que debe tener. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver la base de datos. Aquí en la parte, en el mismo archivo de settings, a la línea 77 aproximadamente, vas a encontrar una configuración que dice database y dice default. Y sale un engine. ¿Qué cosa es este engine? Este engine básicamente es el motor que va a soportar. Y por defecto Django viene con SQLite 3. Y también sale un name. Normalmente en una base de datos SQLite es una base de datos pequeñísima. Realmente es de prueba. De hecho se instala para muchas aplicaciones para celular, inclusive porque es súper ligera. Y esta es un archivo simplemente que va a tener interiormente la estructura de una base de datos y se puede leer. Y aquí te dice que en el directorio base, o sea, en el directorio en que me encuentro, me va a crear un archivo llamado db.sqlite3. Ahora, si tú te das cuenta, ese archivo no existe. ¿Por qué? Porque para que este archivo se cree, tiene que tener tablas. Y eso es lo que vamos a hacer en un momento. Pero yo podría cambiar de base de datos. Si yo voy aquí, acá justo mira, tengo la documentación de Django, me voy a ir a la página oficial de Django, y acá tengo la parte, por ejemplo, cómo me conectaría a PostgreSQL. Y acá están los engines que soporta, PostgreSQL, MySQL, SQL3 y Oracle, los que te había comentado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Ahora voy a seguir con este SQLite 3. Ahora, ¿cómo yo creo este archivo?
Para eso voy a ejecutar el siguiente comando. Voy a ejecutar Python manage.py, sí, por favor, cuento aquí, migrate. ¿Qué cosa hace migrate? Migrate lo que hace es hacer una migración. Va a convertir las clases que yo tengo en mis proyectos, en mis aplicaciones de Django, a una base de datos. En este caso, como no existe el archivo, lo va a crear y va a crear ahí las tablas. Pero te estarás preguntando, ¿qué tablas? Si yo no he definido ninguna clase, no he hecho nada. Bueno, ¿te acuerdas que en los install apps, desde acá, en los install apps ya hay aplicaciones, por ejemplo la aplicación admin, la aplicación out, que es básicamente para hacer autenticación de usuarios, para tener todo un sistema de autenticación? Eso tiene tablas y esas tablas están en clases y se van a migrar. Entonces cuando yo aprieto migrate, mira lo que pasa. Me empieza a crear un montón de aplicaciones y todo dice ok. ¿Qué está haciendo? Me está creando las tablas. Me ha creado el archivo. Mira, acá está el archivo SQLite 3, que es la base de datos. Ahora, yo no puedo abrir esta base de datos desde aquí. No puedo abrirla desde Visual Studio Code. Por favor, no intentes ni siquiera entrar, ¿sí? No hagas eso. Para eso existen muchas formas de abrirlo. Yo te voy a recomendar una, que es este programita que está acá. Te voy a poner el link también en la descripción del video, que es un archivo de SQLite, un administrador sencillo. Esto es para Windows nada más. Si estás usando Linux u otro terminal, te recomiendo usar alguna otra herramienta que pueda existir. Hay un montón. Inclusive hay extensiones para Visual Studio Code que ya después te voy a enseñar. Pero ahora vamos a usar este, ¿sí? Entonces vamos aquí a esta página y en la parte inferior vamos a Download SQL Administrator. Y esto me va a descargar un archivo. Este archivo lo voy a copiar. Vamos a mostrar en carpeta. Y lo voy a copiar a mi escritorio, ¿sí? A mi escritorio, perdón. A mi escritorio. Acá está el archivo. Perfecto. Y aquí le voy a darle clic derecho, extraer aquí o extraer aquí. Y me va a extraer una carpeta SQLite Admin, este archivo. Hasta ahí quiero que lo hagas, por favor. Bien, entonces una vez que hemos descomprimido, no tenemos que instalar esto, ojo, solamente le damos doble clic aquí en este archivito que dice SQLite Admin. Ahí le damos doble clic y nos va a abrir esta ventana. La ventana por defecto nos va a pedir que seleccionemos un lenguaje, aquí donde dice Select Language. Le damos Spanish en este caso y le damos Select. Y nos va a abrir este administrador, ¿sí? Acá está el administrador. ¿Y qué voy a hacer? Voy a entrar aquí donde dice crear base de datos, no, ahí dice abrir base de datos, en el segundo icono. Voy a buscar en este caso donde está mi proyecto, app de Django App 3. Date cuenta que no sale nada. Aquí le voy a poner cualquier fichero. Ojo, mira. Aquí abajo le vas a poner cualquier fichero, ¿sí? Cualquier fichero. Y ahí va a salir este archivo. Le damos a abrir y mira, me he abierto la base de datos y hay tablas. Hay tablas, mira, hay tablas. Hay la tabla usuario, hay la tabla permissions y tengo campos. ¿Esto de dónde ha venido? Esto ha venido de las aplicaciones que vienen por defecto en Django, ¿sí? Esto lo vamos a aprender a utilizar más adelante, cómo crear mi propio sistema de autenticación utilizando estas tablas. Pero ahorita quiero que te concentres en lo siguiente. Nosotros hemos creado ya todo el entorno, pero no hemos creado nuestras propias tablas. Vamos a ir entonces ahora a nuestro archivo models.py. En nuestro archivo models.py nosotros vamos a crear nuestras primeras tablas propias definidas por nosotros. Como este es un tema de encuesta, voy a hacer dos tablitas. Una tabla que va a mostrar preguntas y otra tabla que va a mostrar opciones de las preguntas, ¿sí? Entonces, por defecto Django tiene todo, la clase que maneja todo el concepto de los modelos de su URM se llama models, ¿sí? Y esto hereda de django.db. Esa es su librería principal. Entonces está bien que lo importe. Aquí lo que voy a hacer es crear, como te dije, tengo que crear una clase, programación orientada a objetos. ¿Cómo creo una clase en Python? Presiono class. Class define una clase. Pregunta. Y entre paréntesis le voy a poner la herencia. ¿De dónde hereda? De models.model. ¿Correcto?
Luego voy a crear los campos. Los campos son atributos. Un campo se va a llamar pregunta texto, porque es una pregunta de texto, y va a tener models.charFile. Ahora tú te preguntarás, ¿de dónde viene este charFile? ¿De dónde viene todo eso? En realidad todo eso está en la documentación oficial de Django. Si tú vas a la documentación oficial, vamos a entrar a The Django Project, que voy a hacer un paréntesis, djangoproject.com. Esta es la página oficial de Django. Me voy a documentación y aquí pongo models. Y va a ir a todo lo relacionado a los modelos de Django. Vamos a entrar aquí. Aquí está models. Y acá está toda la información, los tipos de datos, los file types, todas las opciones que hay, todo esto. Entonces, aquí tienes extensa documentación que puedes leer y te recomiendo que lo hagas para ver todos los tipos de datos que puedan existir. Te vas a sorprender porque hay muchos, pero muchos tipos de datos. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro laboratorio. Voy a definir charFile, que va a ser un campo de texto. Y le pongo un maxLength para decir máximo cuántos caracteres va a soportar, 200. Luego voy a poner un campo llamado popDate, que básicamente va a ser la fecha de publicación. Este va a heredar de models, todo hereda de models, recuerda. Y voy a poner un datetime_file. Datetime_file es una fecha y hora. Y le voy a poner aquí un nombre que se llame datePublished. ¿Listo? DatePublished, perfecto. Y esto acaba de crearme, o va a crearme en fin una tabla con dos campos. Bueno, tres, porque sabes que el ID lo crea por defecto. Ahora voy a crear la clase opción. Y opción igual va a heredar de models.model. Ahora, la opción tiene que pertenecer a una pregunta. En una base de datos relacional, tú sabes que hay una relación siempre de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a muchos, ¿sí? En este caso yo voy a decir que una pregunta tiene varias opciones, una relación de uno a muchos. Una pregunta, muchas opciones, porque puede ser una pregunta, ¿cuál es tu curso favorito? Y opciones, Python, 2, PHP, no sé, X. Ya tú decides cuál quieres, ¿no? Pero aquí lo importante es que hay una relación. Ahora, ¿cómo yo represento una relación en tablas? ¿Sí? Para eso existe un campo. Mira, voy a hacer pregunta. ¿Y pregunta qué va a hacer? En realidad va a ser un objeto. ¿De qué clase? De la clase pregunta, básicamente. Para eso utilizo un tipo de dato que es el foreign key. El foreign key es básicamente igual que una red foránea, definida en base de datos normal. Le pongo pregunta, que es la tabla, o en este caso la clase, y le voy a poner onDelete igual a models.cascade. ¿Qué significa esto de onDelete igual models.cascade? Cuando hay una relación, existe algo llamado la integridad referencial. ¿Qué quiere decir? Yo creo la pregunta A y creo la opción 1 para la pregunta A, opción 2 para la pregunta A. Digamos que son dos opciones para la pregunta A. ¿Qué pasa si yo me borro la pregunta A? ¿Ya? En una base de datos relacional no te va a dejar. ¿Por qué? Porque dice que ya hay un registro en opción para ese registro que hiciste en la pregunta. Por lo tanto, ese registro va a quedar como huérfano. Es como si tú matas a un papá, el hijo se queda huérfano. Entonces, como se queda huérfano, no, por defecto la base de datos no permiten eso. Pero cuando tú le pones cascade, es como si matas al papá y matas a los hijos automáticamente. Ya se suena feo, creo que he usado este ejemplo, pero es para que entiendas. Cuando utilizas un método onDelete igual cascade o model cascade, yo borro el dato de la tabla principal y se borra de todas las tablas hijo. Le puedo poner restrict para que lo restrinja, pero aquí lo voy a dejar en cascade. ¿Sí? Luego voy a crear otro campo llamado opción texto, que va a ser igual a un models.charFile. Y aquí le voy a poner un maxLength de 200 también. Y voy a crear un votos, que básicamente es que cada pregunta va a tener sus votos. Models.integerFile. Y le vamos a poner un default igual a 0. O sea, que va a haber un campo que va a contabilizar cuántos votos tiene cada pregunta y por defecto va a iniciarse en 0. Bien, ya tengo creado mis dos primeros modelos, mis dos primeras clases, pero todavía no están en mi base de datos, todavía no existen aquí. ¿Qué tengo que hacer para que existan? Seguramente ya adivinaste, una migración. ¿Qué es una migración? Es decirle al ORM, oye, tengo dos clases y quiero que estas clases me las conviertas en tablas de la base de datos que estoy utilizando ahorita, que es SQLite.
Entonces, ¿cómo yo hago una migración? Para hacer una migración son varios pasos que hay que seguir y te los voy a mostrar uno por uno. Lo primero que tengo que hacer es crear el archivo de migración. ¿Cómo hago para hacer eso? Simplemente voy a entrar aquí y voy a escribir lo siguiente: Python -py, y aquí le voy a poner make migrations. Make migration, es decir, haz una migración, ¿sí? Y le puedo poner opcionalmente el nombre de la aplicación. En este caso mi aplicación se llama encuesta, porque yo puedo tener muchas aplicaciones y no quiero migrar todas tal vez. Cuando hago eso, me crea, mira, migration for encuesta y encuentra dos. Hoy he encontrado dos modelitos, uno llamado pregunta y otro llamado opción. Y le coloco un nombre a la migración, 0001 -initial. Vamos un poquito a ver dónde está esto. Esto se crea en una carpeta llamada migrations. Dentro de migrations vas a encontrar un archivo llamado initial 0. Y mira lo que tiene. Tiene un conjunto de códigos. Y acá es donde se define los modelos a crear. El nombre pregunta, el campo ID, mira, que no lo tenía, aquí se lo agrega. ¿Por qué? Porque recuerda que toda tabla tiene un campo ID. ¿Sí? Y me crea todas las opciones. Esto lo hace por defecto Django. Yo no tengo que hacerlo. ¿Sí? Entonces ya está creada la migración. Ahora, pero todavía no está en la base de datos. Para que esté en la base de datos tienes que ejecutar un comando llamado migrate. Pero antes de hacer eso, quiero que veas cómo se vería la tabla que vas a crear. Recuerda que te enseñé que una clase al final se convierte en una tabla y manda un comando create table, que es un comando DDL de SQL. Para eso ejecuto Python -py SQL migrate y le pongo encuesta y el nombre de la migración, que en este caso es la 0001. Y mira, me está creando esto. Esto básicamente es la sentencia SQL que genera esto. Es un campo ID, integer null primary key auto increment, es un varchar 200, mira, todo igual. Acá me hace, mira, un create index, me hace otras opciones, ¿no? Depende de la base de datos. Si fuera otra base, otro modelo, otro tipo de base de datos, me lo crean para ese base de datos. En este caso es para SQLite simplemente, ¿sí? Entonces ya tengo el SQL. Ahora, pero todavía no lo ha migrado. Para migrarlo tengo que ejecutar el siguiente comando. Python -py migrate. El primer comando que te enseñé. Porque se va a agarrar y va a buscar las nuevas migraciones que se han creado. Y dice, hoy he encontrado una llamada encuesta.001 initial y la acabo de migrar. En este momento ya se migró. Si yo voy aquí, ahora acá hay un tema porque a veces esto no funciona bien. ¿Qué voy a tener que hacer? Cerrar la base de datos y volver a abrirla, ¿sí? Voy a volver a entrar y mira, ahora me crea dos tablitas. Una tablita encuesta con dos campos, con el campo, bueno, ID, opción texto, votos y pregunta ID, y un campo, una encuesta pregunta. Ahora, si te das cuenta, las tablas no se llaman opción y pregunta, las tablas se llaman encuesta subguión opción, encuesta subguión pregunta. ¿Por qué? Porque Django lo que hace es crear el prefijo de la tabla en base a la aplicación. Imagínate que tengas otra aplicación que se llame, no sé, exámenes. Y dentro de exámenes también tengas preguntas y opciones. Entonces, ¿cómo diferencia una tabla de la otra? Por el prefijo de la aplicación. ¿Esto se puede cambiar? Sí se puede cambiar y te lo enseñaré más adelante. Entonces, ya tenemos creadas nuestras tablas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Insertarle datos. Vamos a insertar datos. Simplemente voy a ir a pregunta. Voy a hacer clic derecho en... no, voy a hacer doble clic aquí en pregunta. O vamos a mostrar aquí y le voy a dar a ver, ya, simplemente voy acá, me posiciono sobre la tabla y voy a donde dice editar datos. En esta sección que dice editar datos, aquí, ahí me voy. Y luego voy a presionar aquí en ese botón que dice insertar. En este botoncito de acá, que tiene un símbolo de más que dice insertar. Ahí le doy un clic y debería, a ver, vamos a ver. Encuesta, pregunta, ahí está. Y ahora sí me sale ID, pregunta texto. Esto lo voy a minimizar un poquito. Ahí está. Entonces le voy a dar aquí ID. No le voy a poner nada en ID. Pregunta texto. Y le vamos a poner hora que te levantas. Aquí te levantas. Y le vamos a poner un pub date que es un 0509 del 2019. Digamos que esta pregunta la hicimos en el 2019.
Con este check, con este botoncito de check, este botoncito de acá de check, estoy insertando la data. Y se insertó, ya le puso ID 1. Voy a agregar otro ID, otra pregunta, y esta pregunta se va a llamar ¿te movilizas en? Y 2 puntos. La primera no tenía 2 puntos, bueno, no importa. Y aquí le voy a poner igual la fecha, 05 del 09 del 2019. Le voy a poner 2 y ya está. Bueno, no debería haberle puesto 2, sí, eso lo pone automáticamente. También le puedo editar un valor y puedo darle un check acá. Y ya están los datos. Estos datos ya están en la base de datos, ¿sí? Hay una sentencia que se llama select asterisco from encuesta, en este caso pregunta. Y vamos a ejecutar esta con resultados, y acá están los resultados, mira, sí funciona. Entonces sí funcionó, sí lo registro. Ahora voy a ir a mis opciones, voy a opciones, editar datos, voy a entrar, hago otro clic acá en encuesta opción. Si no funciona, dale otro clic ahí, o sea, otro clic aquí en la tabla, y aquí le voy a poner igual un más. Vamos a opción texto, esto lo voy a minimizar, simplemente le hago un clic sobre el campo y lo reduzco arrastrando el mouse, y acá hace la opción de texto. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Opción de texto, y ahí me equivoqué, mira, le puse opción de texto, eso no me gusta. ¿Qué hago? Mira, me he equivocado, voy a cancelar esto y voy a corregir esto. ¿Cómo lo corrijo? Aquí le pongo opción texto, no es opción, sino opción. Lo guardo, creo otra migración, make migration, ha habido un cambio, dice, ¿quiere cambiar el nombre? Sí, ya está. Y ya no tengo que hacer un SQL migrate, simplemente un migrate. Y ya está. Y ya se cambió. Voy a cerrar la base de datos, voy a volver a abrirla. Y ahora sí, en encuesta opción dice opción texto. Te das cuenta que cualquier cambio ya no necesitas hacerlo en la base de datos. Lo haces todo en Django. Y Django se encarga de actualizar. Y es la manera correcta como lo deberías hacer. Aquí también le puse pregunto texto. Está mal. ¿Sí? Pregunta texto. Ya, perfecto. Voy a volver a hacer otra migración. Yo puedo hacer cuantas migraciones yo quiera. Primero, make migration. Recuérdate, Python manage.py make migrations. Sí, le pongo. Y luego Python manage.py migrate. Siempre con esos dos comandos hago las migraciones. Se dan cuenta que me ha creado varios, ¿no? En realidad, ¿estos qué son? Son famosos alter tables, porque al final es la alteración de una tabla. ¿Sí? Entonces ahora sí ya está bien. Voy a volver a cerrar, voy a volver a abrir. Y ahora sí debe tenerle las preguntas correctas y las opciones correctas. Es más, si me voy a pregunta, me voy a editar campos, no, consulta SQL, voy a volver a ejecutar select asterisco from encuesta pregunta, le doy guardar, ejecutar comando, ahí está, no se ha borrado los datos, ojo, no se han borrado. Bien, me voy a encuesta opción, editar datos, encuesta opción, le pongo más, aquí esto lo reduzco, ya te enseñé cómo, y aquí le voy a poner, en la primera opción va a ser, me levanto a las 6 a.m., no le pongo nada por defecto en votos y la pregunta es la 1 porque le pertenece a la pregunta número 1 que la te levantas. Le doy un check, voy a hacer voto 0, le doy un check, ahora sí, debería haberlo puesto por defecto, pero ese por defecto no está, ya no se aparece aquí. Muy bien, voy a hacer la siguiente, le voy a poner 7 a.m., voto 0 también, y la pregunta va a ser siguiente, la misma. Un check, paso a la siguiente, 8 a.m., voto 0, pregunta ID 1. Y le doy un check también. Ya tengo mis opciones para la pregunta 1. Ahora vamos a ver para la pregunta 2, ¿en qué me movilizo? Voy a entrar aquí, le voy a poner me movilizo en bus, una opción, bus. Tiene voto 0, pregunta ID 2, ya no sería la 1 sino la 2. Voy a seguir la siguiente, voy a ponerle otra opción que sea taxi, me movilizo en taxi. Voto 0, pregunta ID 2.
y voy a crear otra opción y finalmente va a ser auto propio para los que tienen carrito. Y va a ser voto 0 y opción 2. Entonces cada pregunta tiene 3 opciones, ¿correcto? Bien, ya está definido. Ya tengo entonces mi base de datos y ya tiene datos. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es mostrar esos datos dentro de Django. Voy a empezar a interactuar con mi base de datos dentro de Django.